Yo quisiera invitarlos a una historia que en algún momento enseñó Jesús. Esto está en San Juan, en capítulo 15. Si ustedes tienen sus teléfonos, dispositivos y tienen sus Biblias, busquen San Juan capítulo 15. Esta historia se conoce como la historia de la vid verdadera. Es una parábola. La palabra parábola significa originalmente comparación. Y Jesucristo muchas veces enseñaba con parábolas porque a través de ellas Él trataba de explicar verdades espirituales difíciles de entender, difíciles de comprender, y las aterrizaba para que las personas de su tiempo pudieran entender de qué se trataban las cosas espirituales. Esta historia básicamente va a tratar de la intimidad o de la comunión que debemos tener todos con Cristo, con nuestro Señor. De la comunión, de la amistad, de la relación que debemos tener con Cristo. Mucha gente tiene conceptos equivocados de Jesús. Por eso a veces la religión nos pinta a un Dios enérgico, malo, castigador, arbitrario. Y mucha gente no quiere saber nada de Dios porque casi le tiene pavor, le tiene miedo. Pero cuando usted lee los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se da cuenta que Jesucristo era primero amistoso, era sociable, era conversador y era fiestero. A ver, le estoy desfigurando a Jesús, parece. Porque la religión nos presentó a un Jesús místico, como raro, socialmente aislado. Y si usted se da cuenta y lee bien los evangelios, se va a dar cuenta que de Jesús decían que era comedor y bebedor. No voy a seguir de bebedor porque me voy a meter en un lío ahí, porque en ese tiempo no se tomaba tanta agua, se tomaba vino. Ahí nos vamos a meter en un problema. Yo no tengo problemas con eso. Yo no sé usted. Pero de Jesús decían que era comedor y bebedor. Pero usted va a ver a Jesús en otras escenas donde Él está enseñando y los niños vienen a Jesús para tocarlo. No dice que eran los sobrinos. Eran niños que andaban por ahí y venían a tocar a Jesús. Y yo me imagino a Jesús enseñando sentado en una piedra, la gente alrededor. Y un niño cuando se acerca es un niño juguetón. Y si tienes confianza, tú ya has experimentado a tu hijo. ¿Qué hace el niño? El niño es curioso. El niño te mete el dedo en la oreja, el niño te tira el cabello, te mete el dedo en el ojo. O sea, el niño no tiene a lo mejor claridad de cómo acercarse, cómo hacerte cariño. Pero dice que los niños se acercaban a Jesús. ¿Para qué? Para tocarle. Y para que un niño se acerque a un adulto, ese adulto tiene que entregar algo distinto, algo diferente. O sea, un niño no se acerca a alguien apático, enojón, rabioso, iracundo. Se va a acercar a alguien que tenga cierta dulzura, cierta gracia. Y Jesús la tenía. Jesús era un líder, pero un líder sociable. No era como los líderes romanos. Menos como los religiosos del templo, los fariseos, los escribas, los saduceos. Jesús era un líder sociable. Él era un líder que la gente lo podía tocar. A diferencia de Juan el Bautista, que Juan era como medio raro porque comía y se vestía raro y vivía en la montaña, y cuando él bajaba, él traía siempre un mensaje de juicio, un mensaje profético. Pero Jesús, que era el primo, 6 meses después, 6 meses menor que Juan el Bautista, ese Jesús era un personaje amistoso, cariñoso, empático. Y Jesús no solo lo hacía con su vida. Mira, un día está enseñando y le rompen el techo. Le rompen el techo y le ponen ahí a un señor con una camilla para que lo levante y sí, a ver qué va a hacer, porque el tipo era inválido. No dice la historia ahí en Marcos capítulo 2, no dice qué enfermedad tenía, pero dice que le rompen el techo mientras él estaba enseñando.
Dicho sea de paso, muchas veces Jesús estaba enseñando y le interrumpieron sus enseñanzas. ¿Se acuerdan de la mujer adúltera? Que estaban todos listos ahí los religiosos con las piedras para lapidarla, para matarla, para que según la ley ella tenía que morir. ¿Y Jesús qué dice? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ahora, ¿qué estamos viendo con esto? Estamos viendo la persona de Jesús. Y Jesús es una persona de comunión, de intimidad, de compañerismo. Si tú te levantas a las 5 de la mañana y tú quieres hablar con Él, Él va a estar ahí. Si te levantas a las 7 de la mañana y quieres conversar con Él, Él va a estar ahí. Y si hay un día, una mañana en que estás con una necesidad, una angustia, un dolor, una situación difícil, y ese día no hablaste 10 minutos con Dios, ese día hablaste 3 horas con Él, ahí lloraste, ahí te arrodillaste, ahí caminaste, ahí le dijiste muchas cosas, hasta a lo mejor te quejaste, te enojaste con Él. Si hay algo que Dios ama es la sinceridad. Nunca tengas temor en ser sincero con Dios. Yo a veces he estado frustrado y se lo he dicho a Dios. No hace mucho, Osvaldo me conoce muy de cerca, no hace mucho yo le decía, Señor, en esta etapa de mi vida no te entiendo. Y comencé a escribir en mi teléfono, en las notas, y las notas se llaman ¿dónde estás que no te veo? ¿Dónde estás que no te veo, que no te percibo? Porque nos pasa a veces, tenemos como esas crisis de fe, como esos momentos difíciles que todos nosotros los seres humanos pasamos. La vida tiene altos y bajos, tiene esos bemoles, tiene esas instancias. Tú quisieras todos los días reír, sonreír, ser feliz, pero hay días que son días difíciles. Pero quiero dejar esta mañana algo en tu corazón. Primero, Cristo es un personaje de comunión. Él quiere tener comunión contigo. Y quiero partir leyendo esta historia con esa concepción, con esa idea, con ese pensamiento en nuestro corazón. Jesucristo es una persona que quiere tener intimidad con nosotros. Por favor, no vea nunca más a Jesús alejado de usted, enajenado de usted, indiferente de usted. Si usted ha pensado, si vinieron pensamientos en algún momento de su vida en que usted dijo, parece que el Señor me dejó, me abandonó, se enojó conmigo, o no soy el preferido, a lo mejor otros son los preferidos, ¿lo ha pensado alguna vez? Te dice, oro, le pido y clamo y como que no me contesta, y en un rato el Señor le contestó. ¿Le ha pasado? El Señor no tiene regalones. Él tiene hijos. Ahora no le pregunte a Osvaldo cuál es el nieto regalón. Lo va a meter en problemas. Yo sé lo que él va a decir, lo mismo que respondo yo. Todos los nietos, todos, yo los quiero igual, a todos. Pero quiero que sepas esto. Jesús te ama. Jesús quiere tener comunión contigo. Jesús quiere tener intimidad contigo. No importa que no entiendas lo que hoy no estás pasando, lo que hoy estás viviendo. No importa que no lo entiendas. Yo sé que nosotros queremos entender todo, queremos meter nuestra razón, nuestro intelecto, nuestro entendimiento, nuestra experiencia. Yo sé que todos nosotros, cuando vivimos etapas, esos túneles oscuros, esas etapas de sombra, esos momentos difíciles, esos momentos de preguntas sin respuestas, es como que tú dices, ¿dónde estás? ¿Por qué no me contestas? Yo quiero que sepas que nuestro Jesucristo es una persona de comunión y de intimidad. Cuando tú lees esta historia, y si me acompañas ahí en Juan capítulo 15, Él comienza diciendo, yo soy la vid verdadera. Después revisen los evangelios. ¿Cuántas veces en este evangelio dice Jesús, yo soy? Hasta lo que me acuerdo, creo que 7 veces, 7 o 9 veces,
Jesús dice en este Evangelio de Juan, yo soy. ¿Qué otro yo soy se acuerda usted? Yo soy la puerta. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan. O sea, usted se va a encontrar en muchas veces que Jesús dijo, yo soy, yo soy. Y yo soy es el mismo que habló con Moisés allá cuando le dijo, yo soy el que soy. El equivalente hebreo del Antiguo Testamento es el equivalente en griego del Nuevo Testamento, el yo soy. O sea, lo que está diciendo Jesús aquí en este primer verso, el mismo que habló con Moisés, el mismo que habló con Moisés es el que ahora está diciendo, yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador, el que tiene la tijera, el que corta. No tengas temor cuando hay podas en nuestra vida personal. Las podas duelen, las podas no son muy agradables, no son muy bienvenidas. Pero conversé con un agricultor, porque yo vivo en una región allá en los Estados Unidos donde hay mucho campo. Y yo le preguntaba a un agricultor, le decía, ¿por qué es tan importante la poda? Y me decía, las podas no tienen que hacerse en cualquier momento. No es porque al agricultor se le ocurrió y va a empezar a cortar. Porque si corta de más, él echa a perder la producción. Tiene que ser en ciertas épocas, en ciertos momentos, en ciertos tiempos, y esa poda es para que la misma raíz, el mismo tronco y las mismas ramas den un fruto mucho más fructífero, mucho más rico, mucho más sabroso. ¿Por qué? Porque de repente los árboles pueden tener cosas en el camino, en su crecimiento, que en vez de ayudar, están deteniendo el proceso de crecimiento. Diga conmigo, donde hay vida, hay crecimiento. Donde está Cristo, hay crecimiento. Crecimiento espiritual, crecimiento ministerial. Hay dos cosas con las que vas a caminar todos los días de tu vida. Lo repito, crecimiento espiritual y crecimiento ministerial. El crecimiento espiritual es tu relación con Dios. Tu relación, tu crecimiento ministerial es tu relación con el prójimo. ¿Y por qué? Porque en eso se resume el Evangelio. En una ocasión Jesús estaba rodeado de gente enseñando y vino un escriba. Un escriba era una persona que conocía muy bien las Escrituras. Diríamos nosotros, alguien que conoce al revés y al derecho las Escrituras, por lo menos el Antiguo Testamento hasta ese momento. Y el escriba, el maestro de la ley, le dice a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús le responde, ¿se recuerda lo que le dice? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y le dice Jesús, y el segundo es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos mandamientos dio Jesús ahí? 2. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Amar a Dios es crecimiento espiritual. Amar a tu prójimo es crecimiento ministerial. La palabra ministerial viene de ministro y la palabra ministro significa servidor, alguien que sirve a otro. Y nosotros estamos en esta tierra para servir a otros. Y a mí me bendice cuando hay gente servidora. A mí me gusta servir, me gusta ayudar y como dije delante, me es muy difícil decir no cuando alguien me pide un favor. ¿Y sabe qué? Hay cierta gratificación interior cuando uno sirve a los demás. Entonces, Jesucristo nos enseña en esos dos principios, en esos dos mandamientos, amar al Señor y amar al prójimo, nos enseña que ahí está todo el Evangelio. O sea, no enrede el Evangelio, no complique el Evangelio. El Evangelio consiste en dos cosas fundamentales: Dios y el prójimo, el Creador y los que me acompañan. Y Dios todos los días nos da la oportunidad de servir, de atender, de proveer y de suministrar a quienes están a nuestro lado. Ese es todo el Evangelio.
amar a Dios y a tu prójimo. Crecimiento espiritual y crecimiento ministerial. ¿Se recuerdan lo que dice Lucas capítulo 2, verso 52? Es el último verso de ese capítulo y dice que Jesús crecía en gracia, en sabiduría y en estatura. Y mire cómo crecía Jesús para con Dios y para los hombres. Jesús crecía hacia arriba y crecía hacia el lado. Así que llévese esta consigna a casa. Nuestro crecimiento permanente va a ser hacia Dios, comunión, y hacia el prójimo. Eso significa ministerio. Ahora, quiero seguir leyendo. Mire, dice el verso 2, todo pámpano, deje traducirlo en una versión más nuestra, más criolla, más porteña. Dice toda rama, toda rama. No le gustó mucho, pero somos ramas, ¿verdad? Dile a tu vecino, somos ramas, somos ramas. Si la gracia de la rama es estar conectada a la vid, si una rama no está conectada a la fuente, a la raíz, se muere. O sea, lo único que nosotros necesitamos hoy día es estar conectados a Jesucristo. Y dice entonces, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Si usted lee detenidamente el verso 2 en su casa, se va a dar cuenta que aquí ya hubo una poda. Porque primero es fruto y luego es más fruto. O sea, hay un crecimiento, hay un incremento. Por eso dije, donde hay vida, hay crecimiento. Donde está Cristo, hay crecimiento. Crecimiento espiritual y crecimiento ministerial. Dice el verso 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Voy a leer hasta el verso 4, pero yo quiero recomendarle que llegue a su casa y lea hasta el verso 17. Porque hasta ese verso, del 1 al 17, usted va a tener toda la enseñanza completa. No la voy a leer toda por asunto de tiempo. Pero quiero nada más que hoy día se quede con dos versos que quiero que ahí ponga atención si tiene su Biblia, su dispositivo. El primero es el verso 4. Y mire lo que dice este verso. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Repito, ¿cómo comienza este verso? Jesús dice, permaneced en mí. Lo he dicho acá, creo, más de una vez. Todos los verbos, escuche esto por favor, todos los verbos terminados en letra D son imperativos. Todos los verbos terminados en letra D son mandamientos. Por lo tanto, cada vez que Jesús usa un verbo con una D final, usted debe poner toda su atención y usted debería entender, ahí Jesús me está dando un mandamiento. Por ejemplo, Mateo 28, en el verso 18-19, ¿qué dice Jesús? Id y haced discípulos a todas las naciones. Pregunto, ¿cómo terminan esos dos verbos? ¿En R o en D? Repito, ¿en R o en D? En D. Si dijera ir y hacer discípulos, yo todavía tengo la oportunidad o tengo la opción de tomar una decisión. ¿Quiero o no quiero? ¿Me gusta o no me gusta? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Me interesa o no me interesa? Y digo esto porque mucha gente ve la Biblia y ve los mandamientos y enseñanzas de Jesús como el niñito mañoso. El niñito mañoso, cuando va a la mesa y la mamá le sirve toda esa cazuela, el trozo de carne o el trozo de pollo, y le pone ahí la zanahoria, le pone el pimentón, le pone el ajo. ¿Cuántos se comen el ajo acá en el caldo? Bueno, yo cuando chico
sí me lo comía, pero así muy rápido, y pobre de mí si no me lo comía. Pero ¿cuántos niños que sacan el pimentón, que sacan la cebolla, que sacan el ajo y dejan el puro caldito? ¿Verdad que sí? Ok, hoy día yo le estoy enseñando a usted, no se tome el caldo solo. Cómase el caldo o tómese el caldo con todo. No solo lo que a usted le gusta, sino todo lo que trae el caldo. Y el caldo de Cristo, la enseñanza de Cristo, el mensaje de Cristo es todo lo que Él nos ha enseñado. Y aquí estamos frente a un mandamiento. Y un mandamiento no se cuestiona, un mandamiento se obedece. Y lo primero que dice Jesús aquí, permaneced en mí. ¿Lo puede repetir en voz alta? Permaneced en mí. Él no está diciendo permanezcan en una religión, en un credo. Él no está diciendo permanezcan en una tradición. Él dice permanezcan en la persona que soy, Cristo. Permanezcan en mí. Marcos capítulo 3, en el verso 14, dice que Él llamó a los que Él quiso para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. O sea, siempre Jesucristo ha estado llamando gente. El mensaje está abierto, solo que hay gente que lo oye y hay gente que no lo oye. El que lo oye viene a Cristo y comienza una relación con Cristo. Esa relación tú la haces en tu casa, la haces camino al trabajo, la haces en tu auto, la haces una noche antes de acostarte, una relación. Lo que sí te voy a asegurar, cuanto más te relaciones con Jesús, más te vas a enamorar de Jesús. Si esto es igual cuando uno comienza a conocer a alguien y es como que me gustó, primera vista me gustó. Pero eso no significa que somos pololos, que somos novios y que nos vamos a casar. O sea, tiene que empezar una relación de menos a más. Y llega un momento que le invitas a salir y después de esa salida como que te gusta un poco más. Y después hay una segunda, tercera y cuarta salida y ya le pides pololeo. Y después del pololeo viene el noviazgo. Y después del noviazgo el matrimonio. Pero cuando tú haces un review en esa relación dices, a ver, ¿cómo empezó? Y a veces ni te gustaba. Te lo metieron en la cabeza. Pero míralo, mira si es simpático, mira las cualidades, mira los atributos, y como que ahí, y empieza esa relación. Hoy día son matrimonios, tienen hijos, han crecido, pero ¿cómo empieza todo? Cuanto más te relacionas con alguien que amas, más crece esa amistad, esa complicidad, ¿o no, Luis, con tu esposa? Ya se conocen, se miran, algo tiene. Decimos nosotros, se levantó con el pie izquierdo. ¿Qué le pasa? ¿Qué le hice? ¿Por qué está enojada? O sea, ya nos conocemos casi de memoria. ¿Por qué? Porque hay complicidad. O sea, hay cosas que nosotros vamos aprendiendo en la pareja. Esa es una relación de matrimonio, de noviazgo. Eso mismo que nosotros desarrollamos con nuestra esposa, nuestros esposos, es lo que debe empezar a ocurrir con nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice, permaneced en mí. Y aquí les dejo una tarea porque no tengo mucho tiempo esta mañana, pero les dejo una tarea para la casa. Busque en su casa, con esta lectura, con esta enseñanza, con esta parábola, ¿cuántas veces Jesús dice que permanezcamos en Él? Busque. Y se va a sorprender cuántas veces Jesús insiste en lo mismo. Permanezcan en mí. El que permanece en mí. Si permanecéis en mí. Y lo está diciendo permanentemente. Y yo a veces veo a Dios o a Jesucristo repitiendo las mismas cosas una y otra vez. Y yo digo, Señor, ¿por qué a veces repites tanto las cosas en tu palabra? ¿Por qué hay un Mateo, un Marco, un Lucas y un Juan? ¿Por qué no solamente está Mateo? ¿Por qué nos tiene que repetir 4 veces las mismas cosas? Porque somos olvidadizos. ¿Sí o no? ¿Somos o no olvidadizos?
Entonces Dios dice, si se te olvida en Mateo, te vas a acordar en Marcos. Si se te olvida en Marcos, te vas a acordar en Lucas. Si se te olvida en Lucas, te vas a acordar en Juan. Pero si no te entra ni por Mateo, ni por Lucas, ni por Marcos, ni por Juan, ya hay un problema más serio. Porque el Señor sabe que somos desmemoriados, entonces Él va a repetir las mismas cosas. ¿Sabe lo que dice el Antiguo Testamento? Allá en Deuteronomio capítulo 6, dice que los padres debían repetir a los hijos los mandamientos todos los días. ¿Cuántos padres hay acá? Ok. Si usted hubiese vivido en ese tiempo, escuche bien, hubiese vivido en ese tiempo, ¿sabe cuántos mandamientos eran en total? Porque usted habla de 10 mandamientos, ¿o no? Los 10 mandamientos son la columna vertebral, pero en total son 613 mandamientos. ¿Se imagina un papá enseñándole a su hijo 613 mandamientos 4 veces al día? Eso está ahí en la palabra. 4 veces al día. Hoy día tú entiendes por qué el pueblo judío es el que tiene raíces más potentes, más fuertes, más poderosas. O sea, un niño nace escuchando la ley, luego entendiendo la ley y luego más adulto practicando la ley. ¿Y qué es lo que es la ley para un judío? El pensamiento de Dios, el corazón de Dios. Esa es la ley para ellos. ¿Y qué debería ser para nosotros los mandamientos de Jesús? Porque estos no son los únicos. Los expertos dicen que Jesucristo dejó más de 100 mandamientos en el Nuevo Testamento. Más de 100. Y aquí vamos a encontrar 2. El primero está en el verso 4 y que dice, permaneced en mí. Diga conmigo, el primer mandamiento. Más fuerte, a ver, el primer mandamiento de esta historia es permanecer en Cristo. Ahora vaya al verso 9 y aquí está el segundo mandamiento de esta historia. O sea, en estos 17 versos usted va a encontrar 2 mandamientos. Y mire cómo dice, si quiere lo lee conmigo en voz alta, dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. ¿Cuántos mandamientos tenemos? 2. El primero, verso 4, y dice, permanecer en mí, en la persona de Cristo. Entonces ahora usted va a buscar cuántas veces dice Jesús en esta historia que permanezcamos en Él. Segundo, ¿cómo vamos a permanecer en Cristo? ¿Cómo se permanece en Cristo? ¿Cómo yo sé si estoy permaneciendo en Cristo? Repito, esto no se trata de religión, no se trata de tradición, no se trata de doctrina, se trata de una persona y esa persona es Jesucristo. ¿Se entiende, no? Ok. Y ahora dice Jesús, permaneced en mi amor. Si yo los invito a ustedes al fruto del Espíritu, ¿qué se les viene a la mente? Si yo le hablo a ustedes del fruto del Espíritu, ¿qué es lo que se les viene a su memoria? ¿Algún verso bíblico? A ver. Entonces, ¿qué le parece si vamos a Gálatas 5:22? Rápido. Porque aquí en Gálatas 5:22 vamos a leer el carácter de Cristo, la esencia de Cristo, la genética de Cristo, cómo era Cristo, cómo se comportaba Cristo, cómo vivía Cristo. ¿Y están ahí ya? Gálatas 5:22. Ok, lo voy a leer lento para que usted capte algo, porque mucha gente cuando habla del fruto del Espíritu piensa que son 9. Y la gente dice, son 9 virtudes. No, es una sola. Es una sola. Mire lo que dice Pablo. Mas el fruto del Espíritu es.
No dice los frutos en plural, dice fruto. Mas el fruto del Espíritu es, sigamos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto es uno solo, amor. O sea, el día que usted recibe a Cristo en su corazón, el día que usted nació de nuevo, usted recibió la esencia de Cristo, la naturaleza de Cristo, el ADN de Cristo, y en esencia lo que usted recibió fue el amor de Cristo. Ahora, ese amor, que es el amor de Cristo, no es el amor eros, no es el amor filos, el amor de amigos, es el amor ágape. Ese es el amor que tú recibiste el día que naciste de nuevo, el amor ágape. No estoy aquí porque no tengo mucho tiempo para describir todo lo del amor ágape, pero ese amor que tú recibiste, lo recibiste en forma de semilla. Pero ahora ese amor tiene que crecer y tiene que desarrollarse. Por eso Pablo dice en Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en vosotros, este mismo la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. O sea, ese amor que comenzó como una semilla debe convertirse en un árbol. Y ese árbol debe llegar a ser como un bosque. Porque en Cristo vamos de gloria en gloria, vamos de crecimiento en crecimiento. Con Cristo nunca vamos para atrás, siempre vamos para adelante. Con Cristo multiplicamos, con Cristo avanzamos. Entonces, el fruto, ¿cuál es? Amor. Ahora escuche esto, vuélvase rápido a la historia de la vid. En el verso 2, nosotros tenemos fruto y más fruto. Pero en el verso 5, si lee en su Biblia, usted va a leer mucho fruto. Y ahí dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ahí está la clave, el que permanece en él y él en nosotros, este lleva ¿qué? Mucho fruto. Entonces, si usted aplica esto, dice primero fruto en el verso 2, luego dice más fruto, es otro nivel, fruto más fruto es otro nivel, pero ahora está diciendo mucho fruto. Ahora, aplique eso en amor. Cuando llegas a Cristo, primero es amor, luego es más amor, pero debes crecer hasta llegar a mucho amor. Pégale un codazo al que está a tu lado. La meta es mucho amor. Mucho amor. O sea, ¿de qué se trata esto? De ir creciendo, de ir avanzando, de ir siendo perfeccionado. ¿Saben por qué? Porque la meta de Dios, la meta del Padre, es que nosotros seamos semejantes a su Hijo. Anote por ahí Romanos 8:29. No lo voy a leer por asunto de tiempo, pero si lo tienen por ahí, pónganlo, Romanos 8:29. Y ahí dice que nosotros lleguemos a ser a la imagen de su Hijo. La palabra imagen ahí significa sombra. Una aplicación para nosotros sería imagen como una foto. O sea, usted y yo somos la foto de Cristo. ¿Se entiende? Donde usted esté, donde usted vaya, con quien esté, nosotros vamos a ser la proyección de Cristo, la expresión de Cristo. O sea, cuanto mejor expresemos a Cristo, la gente más se va a convencer que Jesucristo es real. Pero ¿por qué mucha gente se ha decepcionado del Evangelio? ¿Por qué? Porque no hemos mostrado al Cristo que predicamos. No es lo que sabemos, es lo que vivimos. Yo puedo tener teoría,
pero no experiencia. A mí me bendice que el libro que habla de los primeros apóstoles se llame Hechos de los Apóstoles, no predicaciones de los apóstoles, no homilías de los apóstoles o no enseñanza de los apóstoles, sino Hechos de los Apóstoles. Cuando en el capítulo 4 del libro de los Hechos traen preso a Pedro y a Juan, se recuerdan que les prohíben que vayan a predicar de Jesucristo resucitado. Los mismos escribas y fariseos les dicen, los vamos a soltar, pero les prohibimos, así le dijeron, les prohibimos que ustedes hablen en nombre de Jesucristo. ¿Y qué dijo Pedro? No vamos a dejar de decir lo que hemos visto de Jesús y oído de Jesús. O sea, ¿qué es lo que más impactó en la vida de los apóstoles de Jesús? Son sus hechos. Escuche, iglesia, evangelios son hechos. Hechos, no palabras. La gente hoy día no quiere palabras, quiere hechos. Por eso Juan en una de sus cartas me gusta como lo dice de manera tan sencilla pero profunda a la vez. Él dice, si tu hermano tiene hambre y viene a pedirte pan, no te pongas a orar por él. No te hagas el espiritual. En ese momento saca un billete, saca una moneda o llévatelo a comer por ahí y dile, ¿sabes qué? Aquí te voy a suministrar, aquí te voy a proveer. Si necesitas de comer, aquí vas a tener tú. Desarrollen una cultura de familia. Y lo digo porque conozco a Osvaldo, yo sé cómo es su corazón. Él tiene un corazón de papá, de abuelo, de requete abuelo. O sea, él va a dar lo que tiene y lo que no tiene. Y eso es importante, que tú tengas un pastor que sabes que él está para ti, pero también tú estás para él y cada uno estamos para cada uno de nosotros. Porque somos no solo congregación, somos una familia. Que cuando tú entres por esa puerta, tú digas, yo vengo a mi casa. Y que si te equivocaste, si cometiste errores, si pecaste, que encuentres una mano que te levante. Porque Jesucristo no usaba el dedo para apuntar. Usaba la mano para levantar a la gente. La religión usaba una verdad como un cuchillo para enterrarla en la gente y herir a la gente. Ellos decían quiénes entraban y quiénes no entraban. ¿Quién les dio ese derecho? Mismo Jesús dice, vengan tal como están. Si tú no te mejoras, el que te mejora es el doctor, y el doctor se llama Jesucristo. Voy a ir a esa iglesia porque ahí me van a cambiar. Ahí no te van a cambiar. Me voy a empezar a tomar un café todos los lunes con el pastor porque ahí yo voy a empezar a meterme más con Dios. No. Necesitas un encuentro con Cristo. Y cuando tienes ese encuentro con Jesús, como yo conocí a Luis allá en Nueva York, que ya no recuerdo cuánto tiempo atrás, pero cuando nos encontramos fue una instancia, un momento que se convirtió en otro momento, en otro momento, en otra instancia. ¿Y ahora qué somos? Amigos. Y él sabe que cuenta con mi casa y yo sé que cuento con su casa. O sea, cuando tú tienes un amigo, sabes que cuentas con él. Ese debe ser el concepto, la familia. La familia no debe desarrollar un concepto egoísta, sino altruista. El altruista está para dar a otros, no para ver cómo saco provecho de los otros. Por eso es amor, más amor y mucho amor. O sea, lo que aquí debe pasar entre nosotros es que el Cristo que está dentro de Félix, el Cristo que está dentro de cada uno de nosotros, comience a crecer, comience a desarrollarse, comience a perfeccionarse, como dice Pablo, para que llegue un momento en que nuestras actitudes, en nuestros gestos, en nuestras acciones,
la gente vea a Cristo. Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Otra versión dice, Cristo vive a través de mí. Pablo oraba por los discípulos de Galacia y él decía, yo vuelvo a sentir por vosotros dolores de parto. Hasta, mire, está hablando de un tiempo, de un proceso. La palabra hasta significa proceso. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso no lo está diciendo a inconversos, no lo está diciendo a gente que no tenía conocimiento de Cristo. Eran discípulos. Y esos discípulos no habían dejado que Cristo se desarrollara en ellos. Algo más práctico y sencillo. Esta semana que viene, esta semana, Dios te va a dar una infinidad de oportunidades para que lo manifiestes, para que lo expreses. Esta semana comienza mañana, para nosotros lunes. Desde mañana vas a tener la oportunidad de actuar como Cristo, de ayudar a otro, de bendecir a otro. Pero para ayudar a otros necesitas oídos para atender la necesidad de otro. Hoy día tenemos una sociedad sorda. Egoísmo te hace sordo, porque egoísmo te hace pensar en ti mismo, no en los demás. Hoy día, primero yo, segundo yo y tercero yo. Pero a tu lado hay gente con necesidad. ¿Qué te parece si hacemos un compromiso y decimos, esta semana voy a empezar a ejercitar al Cristo que tengo dentro, ayudando, sirviendo, atendiendo, suministrando, proveyendo lo que necesiten? Yo quiero estar ahí, yo quiero servir. ¿Sí? ¿Qué dijo Jesús cuando estaba con sus discípulos? Yo no he venido para ser servido, yo he venido a servir. ¿Qué les parece si esta semana tomamos una decisión y como ministerio, como congregación, como familia, como casa de Dios, determinamos donde nos toque ir, servir a otro? Servir a otro. Si ves un vagabundo, tienes dos opciones. O pasas de largo o le das una moneda. Y hay una tercera. No le doy la moneda porque quizás se la va a gastar en un vicio. ¿Qué pasa si le digo, mira, ¿sabes qué? Ven, vamos a ir a la panadería. Te compro un pan, ¿tienes hambre? Te compro un pan. Le echamos algo adentro al pan, toma, llévate, cómete ese pancito. Si Jesús mismo dijo, si tú le das un vaso con agua, ¿tú te puedes imaginar cuánto cuesta un vaso con agua? O te pregunto mejor, ¿a ti te costaría darme a mí un vaso con agua cuando voy a tu casa? ¿Qué te cuesta un vaso con agua? ¿Qué te cuesta? Y tú puedes pensar que Jesús se está fijando en eso. Y Él dijo, si tú das un vaso con agua, eso no quedará sin recompensa. ¿Quién te va a recompensar? El Padre, Dios. Cristo en nosotros. Cristo a través de nosotros. Aprende esas dos palabras. Cristo en nosotros. Cristo a través de nosotros. Tú eres hoy día el depósito, la vasija. Tú eres el habitáculo donde está Cristo. Y Él desea expresarse a través de ti y de mí. ¿Sabes por qué nuestra ciudad, nuestra nación, nuestra sociedad está tan inhumanizada, está tan egoísta, está tan violenta, iracunda? Porque hemos querido sacar a Dios de todos lados y no dejar que Él esté en nosotros y a través de nosotros. ¿Cuántos esposos hay acá hoy día? Ok. Tuve el privilegio
antes de irme a Estados Unidos, de vivir en la casa de mis padres por asuntos muy personales. Y recuerdo todavía a mi madre con artritis. Y la artritis le llevaba obviamente a crisis con muchos dolores. Y sus manitos ya no eran las mismas de joven, así que muchos deditos ya estaban torcidos. Y yo la veía a veces con qué dificultad cortaba la papa, la zanahoria para hacer el caldo, la cazuela o lo que nos preparaba de comer. Esos 4 o 5 años que yo estuve en casa viviendo con mis padres, todos los días después de comer, yo le decía a mi mamá: gracias, mamita, por esta comida. Yo sé que para muchos hijos es obligación, o lo sienten como obligación, pero sería bueno dar las gracias. Sería mucho mejor dar las gracias. Mamita, gracias por ese caldo, gracias por esa carne, gracias por ese puré, gracias por lo que hoy hiciste, gracias por ese esfuerzo, gracias por ese extra. Cuando en la familia empezamos a desarrollar palabras que gratifican, palabras que sirven, palabras que ayudan, yo sé que las mamás no esperan las gracias, yo sé que no lo esperan, pero es mucho mejor que del otro lado nosotros los hijos o los esposos. Yo no hay día que a mi esposa cada vez que cocina le digo: gracias, mi amor. Yo soy re malo para cocinar. Huevo duro puede ser, huevo revuelto, si es que voy a hacer una infidencia. Cuando Osvaldo va a mi casa, él me cocina. Y cocina rico, rico. Me ha hecho porotos, me ha hecho sopaipillas. Yo disfruto toda esa comida chilena ahí en casa. Cada vez que alguien te sirve comida, da las gracias. Por eso quiero cerrar hoy día entendiendo esto. Nosotros no venimos a este lugar solo a cantar, a saludarnos, a vernos, a orar. Tú vienes aquí porque tienes algo adentro. Y dentro de nosotros no hay solo órganos. Ahí dentro está la presencia de Cristo. Dentro de nosotros está Cristo. Y quiero que te pongas en pie ahí y pongas tu mano en el pecho como un acto de fe. Pon tu mano en el pecho y quiero que cierres tus ojos si quieres o si puedes. Y quiero que pienses, tú no eres portadora de una religión. Yo te aconsejo, nunca más digas, esta es mi religión. ¿Sabe por qué? Porque Jesús nunca habló de religión. Busca Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, cartas apostólicas. Nunca se habló de religión. ¿De qué hablaba Jesús? Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él nunca dijo: yo soy la religión, síganme a mí. Él dijo: yo soy, síganme a mí. Es Cristo, es una persona. Esa persona hoy día está dentro de ti. ¿Cuántos se alegran por eso? Cristo está dentro de nosotros. Pero ¿qué te parece si dejamos que crezca ese Cristo y dejemos que se exprese? ¿Cómo se expresa Cristo? Déjalo, suéltalo, suéltalo, suéltalo. Haz el bien. Padre, yo quiero darte gracias. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo era la casa humana o la casa visible, donde tú venías y hablabas con el sumo sacerdote. Antes del tabernáculo fue el huerto del Edén. Después del huerto del Edén vinieron hombres fieles como Abraham, Isaac, Jacob.
y tú hablabas con ellos. Los profetas. Con Israel hablabas a través de la ley, te expresabas a través de la ley. La ley era tu carta de amor para Israel. Y después del tabernáculo viene el templo. Y también en ese lugar venía tu presencia. La presencia del Creador, del Todopoderoso. Pero después viniste tú a la tierra. Y tú, Señor, dijiste, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ve a mí, ha visto al Padre. Y nosotros queremos decir, después de 2000 años, entendiendo la palabra y la revelación de tu palabra, el que me ve a mí, que vea a Cristo. El que me esté mirando, que vea a Cristo. En el trato con mi esposa, en el trato con mis hijos, en el trato con mis nietos, en el trato con mi prójimo, en el trato con mis hermanos en Cristo. Que seas tú, Señor, que seas tú el que estés en nosotros y a través de nosotros. Quiero invitarte que hagas esta oración en voz alta conmigo. Yo he comprobado que en la confesión correcta hay creencias correctas y las creencias correctas generan conductas correctas. ¿Qué te parece si dices conmigo en voz alta: Señor Jesús, te recibo esta mañana en esta casa? Entra y haz lo que quieras. Cambia lo que quieras. Yo quiero vivir la vida como tú la viviste, disfrutando y gozando cada momento. Quiero ser tu representante. Quiero ser tu foto. Quiero ser tu imagen. Quiero ser un aporte a mi ciudad. No protestando, sino manifestándote. Y que la gente no crea por nuestras palabras, sino por nuestros hechos. Gracias, Señor, porque si estás adentro, ahora quiero que crezcas, para que te manifiestes y para que te expreses con toda libertad. Hoy deseo, donde tú me des una oportunidad, en las cosas sencillas y domésticas, manifestar tu amor. Porque tu amor crece cuando nosotros lo usamos en bien de nuestro prójimo. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén.